Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo también estoy bien. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más para aprender su palabra, aprender su voluntad, conocer cuáles son sus planes para nosotros y sobre todo poner en práctica lo que Él nos manda, ¿verdad? Yo le invito a que me acompañe a cerrar sus ojos un momento. Vamos a hacer una breve oración. Bendito Señor precioso, Salvador nuestro, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has perdonado nuestros pecados, y por el sacrificio de Jesús podemos estar hoy delante de ti, Señor, sabiendo que en ti tenemos paz, en ti tenemos libertad, en ti tenemos vida eterna, y que Jesús nos ha dado un regalo tan inmerecido, un amor tan grande, un perdón incomparable, y que tú deseas nuestra compañía, nuestra comunión, y anhelas nuestra alma, Señor, contigo por una eternidad. Te damos gracias porque tu palabra es nuestra guía, nuestra lámpara, y queremos, Señor, que tú nos enseñes, nos muestres cuál es tu plan y tu propósito, Señor, que tú nos hables en esta noche, que tú me ayudes a mí también a poder exponer tu palabra, Señor, y que tú nos guíes a ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde es presentando el verdadero evangelio, y el título es la obra de evangelismo. Yo les quisiera hablar esta tarde sobre evangelizar, sobre el evangelio, sobre cómo compartir a otros la fe de Jesús. Y en Marcos 16:15 dice el Señor Jesús: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelizar o compartir el evangelio es parte importante de la vida de todo cristiano, de toda persona que le ha entregado su corazón a Dios. Es un mandamiento y es el medio que Dios utiliza para cambiar corazones y para llevar salvación a las personas, y nuestras vidas pues son un ejemplo de ello, ¿verdad? Estamos aquí porque alguien alguna vez nos habló de Jesús, o estamos aquí porque no sabíamos a dónde ir y bueno, ahí se ve que está prendida la luz, vamos ahí. No, ¿verdad? Estamos aquí reunidos porque alguien nos habló de Jesús. Y para poder evangelizar, para poder compartir el evangelio, es de suma importancia que podamos saber qué es el evangelio. No podemos explicar algo a alguien que no comprendemos, ¿o sí? ¿No, verdad? Entre más y mejor comprendamos el evangelio, más y mejor lo podremos explicar a otros. Hay un video en Facebook, creo que vi hace algunas semanas atrás, que está una persona como entrevistando a un grupo de muchachas en un centro comercial y les empieza a preguntar las tablas de multiplicar, no sé si lo han visto, y les dice, a ver, la tabla del 1, ¿1 por 1? No, pues 1. ¿Y 2 por 2? Pues 4. Y otra de las muchachas que está ahí le dice, no seas bruta, dice, 2 por 2 es 2. Dice, 3 por 3 es 3, 4 por 4, 4, y 5 por 5, 5. ¿No lo han visto? y está bien curioso porque pues obviamente así no van las cosas, ¿no? No le podemos enseñar a alguien las tablas de multiplicar si nosotros no nos las sabemos, ¿verdad? Nadie puede enseñar algo a otra persona que no comprende o que no sabe.
Lo mismo pasa con el Evangelio. Cuando evangelizamos es porque comprendemos qué es el Evangelio. Y necesitamos tener esta comprensión lo más claro posible para poderlo ejemplificar, para poderlo hablar, para poderlo compartir. Y yo quisiera empezar con la palabra evangelio, o evangelium del griego, que significa una buena noticia. Yo creo que todo lo hemos escuchado alguna vez o lo hemos sabido. El evangelio es una buena nueva, una buena noticia. Pero vamos a estas palabras. ¿Qué significa? ¿Qué es una buena noticia? Bueno, hay que definir la palabra bueno. ¿Qué significa bueno? Es algo que tiene un valor positivo. Es algo que es útil y con un propósito. Es algo agradable, algo gustoso y algo apetecible. Eso es la definición de bueno. Y la palabra noticia se define como información sobre algo que es importante divulgar. Y es de notar porque yo creo que no hay nada más importante en la historia de la humanidad que el Evangelio. Y eso es de suma importancia poderlo divulgar. Es información sobre algo que es importante divulgar, eso es una noticia. Y noticia también significa un dato o información nuevo que no se conocía antes. Entonces, volviendo a redefinir, podemos explicar de manera sencilla, ¿no?, con estas definiciones que vimos antes, que el Evangelio es información nueva e importante, de mucho valor, con un propósito, y que para algunas personas es información nueva. Hablarle sobre el Evangelio a personas que no lo han escuchado, que no lo comprenden bien, es como escuchar algo nuevo, algo que no sabían. Todos, por el contexto en el que hemos crecido y vivido, todos hemos escuchado sobre Jesús seguramente. Por la religión tradicional, o porque vivimos en un mundo, pues, como le llaman, cristianizado o evangelizado, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de Jesús, todos vemos cuadros de Jesús, todos hemos visto las películas en el 5, todos hemos escuchado que Jesús murió por nosotros. Pero difícilmente, si tú le preguntas a una persona en la calle ¿por qué Jesús murió por nosotros?, difícilmente lo podrán explicar porque no lo saben. Podrán repetirlo porque lo han escuchado, porque se lo enseñaron sus papás o porque lo vieron en la tele, como les decía, ¿no? Pero difícilmente lo podrán explicar porque se explica a través de la Biblia, se explica a través de la palabra de Dios, se explica a través de los evangelios, ¿no? Y entonces el Evangelio nos presenta una información cuando no lo conocíamos, una información importante, de mucho valor, con un propósito, información nueva. ¿Y cuál era esta información nueva? Pues precisamente que Jesús salva, que Jesús salva, no la religión, no nuestras buenas obras. Jesús es el único que salva. Y también es importante definir la palabra salvación o salvar. Y salvar es librar de un riesgo o peligro, es evitar una dificultad o un riesgo. Salvar es exculpar o probar inocencia o darle libertad a alguien. Entonces, de estas definiciones podemos ver tres elementos importantes que es necesario que lo tengamos presente, que lo tengamos en mente. Y estos tres elementos son una persona u objeto que está en peligro
o bajo algún riesgo de padecer o sufrir. El segundo elemento es el peligro en sí mismo que afecta a la persona o al objeto. Y el tercer elemento es un medio propio o externo que tiene la facultad de evitar este peligro para la persona o para el objeto, ¿no? Pues hagan de cuenta que yo voy caminando por la calle y viene un camión y me va a atropellar, pero bien y bonito, ¿no? Y entonces llega pues Superman y me carga, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos los tres elementos: el peligro, que es el camión; yo, que me van a atropellar y me van a hacer papilla; y llega el que salva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Entonces vemos estas tres partes: una persona en peligro, el peligro y el que salva del peligro. Esto es salvar en términos muy humanos, como muy sencillos. Pero en el caso del cristianismo, vamos a poder ver estos tres elementos a través de la Biblia. Y retomando el primer elemento, ¿qué es lo que necesita ser salvado? ¿Qué es lo que se salva? ¿Qué es lo que Dios salva? El alma de las personas. ¿Me acompañan a Lucas 9:56? ¿Qué es lo que se salva? El alma. La Biblia dice que lo que es necesario que sea salvado es el alma de las personas. Dice Lucas 9:56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? Salvarlas. Sino para salvarlas. Marcos 8:36, yo se los leo, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Lucas 12:20, Jesús hablando una parábola dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De una manera muy sencilla, breve, podemos decir que lo que la Biblia define o establece que se salva es el alma de las personas. No es el cuerpo, no son nuestros ojos verdes, no es nuestro cabello rizado y bonito, no. Lo que se salva es nuestra alma, es lo que permanece, lo que es eterno. Ahorita lo vamos a ver también. El segundo elemento, el peligro que amenaza nuestra alma. ¿De qué somos salvados? De una eternidad lejos de Dios. Esos, en otros conceptos, se le llama la ira de Dios. Juan 3:36, si me acompañan ahí. Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si me acompañan a Romanos 5:9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y otro versículo, Primera de Tesalonicenses 1:10, yo se los leo, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Somos librados
de la ira de Dios, que es una eternidad lejos de Él. Y el tercer punto o elemento, ¿cuál es el medio que nos permite ser salvados? Pues en este caso es Jesús, únicamente Jesús. ¿Me acompañan a Mateo 18:11? Y hay muchos versículos, muchas partes en la Biblia donde podemos ver esto continuamente, pero vamos a ver solamente algunos. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. Un pasaje paralelo en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y hay muchos versículos. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Y bueno, hay varios versículos más, pero vamos a ver por qué las personas necesitan ser salvadas. ¿Por qué el ser humano necesita salvación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a una persona a estar en una posición en la que necesita ser rescatado, salvado? ¿Por qué no puede simplemente el ser humano existir sin tener ningún peligro de nada, de estar bajo la ira de Dios? ¿Por qué no simplemente podemos andar por ahí en la vida y sin tener el peligro de nada? Y vivir así, pues no pasa nada. Pues total, Dios no existe. Pero pues resulta que Dios sí existe. Y entonces hay un peligro muy grande para el ser humano. Y la respuesta la podemos ver en dos partes. La primera está en distinguir el hecho de que el ser humano fue creado por Dios para existir eternamente. El alma del hombre fue creada por Dios para existir eternamente. Si vamos a Eclesiastés 3:11, este versículo conocido dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eternidad. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijas o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 5:29 dice también, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la Biblia enseña que
hay una eternidad, vida eterna o muerte eterna, pero de cualquiera de las dos formas hay eternidad para el ser humano. Dios creó nuestra alma, nuestra existencia para una eternidad. No la creó para 80 años aquí a lo mucho, o 90 o 100 años que va a vivir más o menos el Andrés por ahí. No, Dios nos creó para una eternidad. Dios nos creó para vivir con Él para siempre. Y no es algo que nosotros pues nos inventemos o nos saquemos de la manga, ¿no? Es algo que Dios ya lo estableció en su palabra desde hace muchos años. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿por qué es necesario o por qué las personas necesitan ser salvadas? Bueno, en primera instancia porque el alma es eterna y hay dos lugares a los que puede ir. Y en segunda instancia es porque por naturaleza el ser humano está inclinado a hacer lo bueno o lo malo. Lo malo. Lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues desobedecer a Dios en cualquiera de sus múltiples formas. El ser humano tiene esta tendencia, o tenemos esta tendencia a hacer las cosas que ofenden a Dios, que no le agradan y por tanto que producen que Dios se indigne hacia la persona que actúa sin importarle su voluntad. A veces cuando le compartía yo a las personas, cuando le evangelizábamos, yo les ponía el ejemplo de un papá con un hijo, ¿no? Que un papá cuando le dice algo a su hijo, oye, ven para acá, o recoge tus juguetes, o tiende tu cama, y el hijo no lo hace, ¿ustedes creen que el papá se pone contento o se pone enojado? Enojado, ¿verdad? Sería raro que un papá se ponga contento porque el hijo no le hace caso, ¿no? Al contrario, mi hija está chiquita, tiene 1 año, yo le hablo y no me hace caso, le digo ven y se va para el otro lado, y yo digo, ay, chamaca, y está chiquita. Y así pasa con nosotros. A veces se nos perdemos de vista, o las personas en el mundo pierden de vista, que Dios no le gusta cuando una persona desobedece su voluntad. Creen que por el simple hecho de que Dios es bueno, pues pasa por alto todo lo que yo hago. Y pues Dios está hasta allá, kilómetros y kilómetros de las nubes, y pues yo estoy hasta aquí. Y pues Dios allá y yo acá. Pero no es así. Dios mira todo, Dios conoce todo, y por el hecho de que Dios nos ama y le importamos a Dios, es por eso que Dios se entristece y se enoja. Dios ha establecido mandamientos, no opiniones. Dios da mandamientos, no opiniones, como les comentaba. Son mandamientos para todas las personas. Pero las personas eligen hacer su propia voluntad y no la de Dios. Si me acompañan a Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como en aquel tiempo, lo mismo sucede el día de hoy. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir eso. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y muchos otros versículos. El ser humano fue creado por Dios para existir eternamente, pero el pecado que realiza, el pecado que comete, le separa de Dios, le aleja de Dios. Y la consecuencia de estos pecados producen muerte, una muerte eterna. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para que Dios perdone esos pecados. Yo no puedo hacer obras buenas para compensar mis obras malas. Yo no puedo decir, bueno, es que ayer dije una mentira, pero bueno, hoy voy a decir 10 verdades. No, así no funciona. La salvación viene únicamente a través de la fe en Jesús. Establecemos que el ser humano necesita entonces salvación, ser perdonado de sus pecados. Pero dicha salvación y dicho perdón no lo puede lograr por sí mismo. Es necesario que alguien más salve al hombre de su condición. Y la Biblia nos enseña que es Dios mismo quien ha provisto la salvación a todos los hombres a través de Jesús, no a través de ninguna otra persona ni ningún otro medio. Es necesario que el hombre ponga su fe en Jesús para que sea salvo, para que reciba la salvación y para que sean perdonados sus pecados. Todo esto lo vemos continuamente, repetidamente, una y otra vez a través de los evangelios, a través del Nuevo Testamento. Perdón de pecados a través de Jesús, la obra de Jesús, la misericordia que Dios ha mostrado a través de Jesús. Y tan poderoso ha sido ese hecho que nos alcanza hasta el día de hoy y seguirá existiendo a través de los años. Nos vamos a ir con el Señor, si Dios permite, y este mensaje va a continuar existiendo. Va a continuar y va a seguir y va a tener el mismo poder que tuvo desde el principio. El único medio que Dios ha dado para la salvación es Jesús, como ya lo habíamos visto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Juan 14:6, Jesús decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hebreos 5:9 dice, hablando sobre Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién es el autor de eterna salvación? Jesús. No es una religión, no son mis buenas obras, no es una iglesia, no es el pastor Chuy, no es Memo, no es el buen Andrés, aunque se vea muy buena onda. No es nadie más, sino solamente Jesús. Él es el autor de eterna salvación. Y entonces es importante comprender estas verdades, tenerlas muy interiorizadas, tenerlas muy entendidas, junto con los versículos
que la sustentan. ¿Por qué? Para poderlo explicar. Como les comentaba en un principio, no podemos enseñarle a alguien algo que no entendemos, algo que no conocemos, algo que no profundizamos. Y el Evangelio no es solamente predicar a las personas sobre arrepentimiento y perdón de pecados y que se vuelvan cristianos, entre comillas, ¿no? El Evangelio es toda nuestra vida. El Evangelio es lo que hacemos aquí los miércoles, lo que se hace, lo que se predica los domingos. El Evangelio es la vida entera, nuestra vida entera. Nosotros mismos somos, como decía Pablo, cartas, nuestros corazones son cartas leídas por los hombres, de que Dios nos salvó, de que Dios nos cambió. Entonces es importante esforzarnos y tener ese cuidado para hacerle ver a las personas a través de la Biblia su condición actual ante Dios. Las consecuencias del pecado y el medio que Dios ha provisto para el perdón de los mismos. La Biblia debe ser el espejo por el cual la persona a la cual le hablamos se debe ver reflejada y puedan ver su realidad y puedan ver la realidad de lo eterno, de la vida eterna, de la muerte eterna. Y no debe ser nuestro testimonio, por más impactante que pueda llegar a ser, ¿no? No nuestras propias ideas, no nuestra humana sabiduría. La palabra misma tiene el poder de enseñar, redarguir, corregir e instruir. Segunda de Timoteo 3:16, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es la palabra de Dios la que va a traer corrección y convicción de pecado junto con el Espíritu Santo al corazón de un hombre. No somos nosotros, otra vez como les comento, ni nuestras buenas intenciones o nuestras buenas ideas. Hace rato estaba escuchando una predicación del pastor Chuy y continuamente comenta cuando predica y él dice, está hablando de algún tema y dice, ay hermanos, si yo les contara, no sé si recuerdan, ¿no? Y a veces pone un ejemplo de cómo Dios obra en su vida o cómo hizo un milagro y pues uno se queda pues impactado de la obra de Dios. Y dice, bueno, pues eso es uno de tantos, pero no voy a contar mi vida, dice, voy a hablarles de la palabra. Y tiene tanta razón y es tan de ejemplo para todos, ¿no? Porque lo que cambia en realidad el corazón de las personas siempre va a ser, siempre ha sido y siempre será la palabra. Entonces, ¿cómo presentar el Evangelio? ¿Cómo evangelizar? Bueno, en primera instancia, debe haber en nuestro corazón el deseo de que una persona sea salva, de que conozcan lo que nosotros conocemos, de que Dios transforme y toque su vida como ha transformado y tocado la nuestra. Debe haber esa intención, esa convicción, ese anhelo de que una persona conozca la salvación a través de Jesús. No sé si les ha pasado que pues con algún familiar o con algún amigo que lo ven en alguna situación y que está padeciendo o está sufriendo y ustedes piensan, ay, si conociera de Jesús, si tuviera la comunión con Dios para tener paz en medio de las circunstancias difíciles. Y bueno, yo creo que si eso está en nosotros debe ser lo más conveniente, porque si vemos sufrir a alguien, bueno,
pues eso le pasa por sinvergüenza, ¿no? Eso le pasa, pues es la consecuencia de sus actos. Ay, pues que lo patee, que lo orine el perro, ¿no? No, yo creo que debe haber en nosotros esa, como dice Pablo en Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que dejó su trono de gloria para salvarnos, que se humilló para darnos libertad, para cambiar nuestra eternidad. Y decía un cristiano de hace muchos años que si tú no deseas la salvación, que si tú no deseas que otra persona sea cristiano, o la salvación de otra persona, es porque a lo mejor tú mismo no lo eres, dice. Si tú no deseas que alguien sea salvo, es porque a lo mejor tú mismo no eres salvo. Entonces en el cristiano debe haber de manera natural este deseo de ver corazones cambiados, de ver vidas transformadas, de ver la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, ser transformados por Dios como Dios nos transformó a nosotros. Entonces, en primer lugar, para evangelizar a una persona debe haber esta compasión, porque podemos tener pues el deseo de evangelizar y evangelizar como por compromiso, lo cual pues también Dios utiliza, como decía Pablo, ¿no? Ya sea por una cosa o por otra, me gozo de que Jesús sea predicado, pero no debemos evangelizar porque alguien nos manda o porque nos obligan o porque nos fuerzan o porque pues es que va a haber evangelismo el sábado y pues tengo que ir. No debe ser esa el primer pensamiento en nuestro corazón. El deseo que debe haber en nosotros, como les comentaba, es ver corazones cambiados, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras, cada quien tiene su forma de presentar el evangelio, cada quien tiene pues sus chistes o sus historias o su forma de ir introduciendo la palabra poco a poco para presentar el mensaje. Pero en el fondo y la base debe ser la misma. La base siempre debe ser la misma. La salvación a través de Jesús. Y en primer lugar debemos establecer, cuando hablamos con una persona, establecer que esta persona ha pecado contra Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Yo en mi Biblia a veces pongo versículos que se relacionan, ahí pues le escribo, ¿no? Algún versículo, un versículo que se relaciona con otro que hable del tema, ¿no? Como Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo lo relaciono a veces con Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces debemos presentarle estos versículos a las personas. Por poner un ejemplo, son los versículos que más uso, que más me vienen a la mente cuando quiero mostrarles esta verdad a las personas, que todos hemos pecado. Eso te incluye a ti, me incluye a mí y le incluye a aquel que va pasando por allá. La Biblia dice que todos, sin excepción alguna, hemos pecado. Hasta el Papa, todos, sin excepción alguna, hemos pecado. Pero ¿qué es pecar? También tenemos que establecer qué es el pecado. Y la Biblia también lo define en Primera de Juan 3:4. La Biblia define lo que es el pecado. Es el único versículo que define de manera muy puntual lo que es el pecado. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es
infracción de la ley. Entonces debemos definir a la persona qué es pecado. Bueno, mira, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es una infracción? Pues es como cuando te pasas un alto y te agarra un tránsito y te pone una ¿qué? Una infracción. ¿Por qué? Porque hiciste lo que no era debido. Te pasaste el rojo, te estacionaste en un lugar indebido, pues muchas otras cosas por las cuales una persona es infraccionada, ¿no? Fuiste a exceso de velocidad, atropellaste a un transeúnte, muchas cosas por las cuales son infraccionados. Entonces, el pecado es transgredir una ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? Su voluntad. Su voluntad. Transgredir la ley de Dios es transgredir su voluntad, no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Y cómo podemos mostrarle a una persona que ha pecado, que ha hecho algo malo? Bueno, vamos también con otros versículos. Vamos a Marcos 7:21, si me acompañan. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al hombre. ¿Qué es contaminar? Ensuciar. Entonces, yo les presento este versículo y comenzando con la primera parte, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y le digo, ¿tú has tenido un mal pensamiento? Y pues no, pues sí. La mayoría de las personas me dicen que sí. Porque todos igual, o sea, sin excepción alguna, todos los seres humanos hemos pecado y todos los seres humanos hemos tenido malos pensamientos. No todos hemos a lo mejor cometido adulterio, pero a lo mejor todos han dicho alguna mentira, han hecho alguna maldad, han tenido envidia de alguien, han tenido soberbia en su corazón. Y también, por poner otro ejemplo, pues de cierta manera sencillo y no, los 10 mandamientos. ¿Los 10 qué? Mandamientos. No son las 10 grandes opiniones de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dios nos ha dado órdenes, mandatos. No nos ha dado su opinión. Nos ha dicho, no matarás. No nos ha dicho, oye, Iván, mira, si te parece bien, no mates, ¿sale? Si es que te parece, pues es mi consejo, es mi opinión. Ahí tú sabes si la haces o no. No, Dios nos ha dado mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra. Y hay muchas personas que saben que no han honrado a su papá o a su mamá, y eso es desobediencia a un mandamiento de Dios, desobediencia a un mandato de Dios. Esto es solamente por poner un breve ejemplo. Entonces, después de mostrarle a una persona que ha pecado, como todos, o sea, yo no me puedo excluir de la plática, ¿verdad? O del tema. Todos, o sea, todos hemos pecado. Vamos a poder establecer cuál es la consecuencia de esos pecados. En Romanos 3:23, nuevamente,
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios. Están corridos de la gloria de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. El pecado es lo que nos separa y nos aparta de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. No es el concepto que muchos a veces tienen del infierno, que en el infierno pues hay pachangas y están las diablitas y está la música todo lo que da y están bailando y se la están pasando bien. No, así no es. A veces se tiene una idea muy errada de lo que es la verdad, de lo que Dios establece en su palabra, que es la verdad. La consecuencia del pecado es muerte, es sufrimiento, es dolor. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo le comentaba esto a alguna señora, me dice: ay, ¿cómo que ni los borrachos? Mi marido es borracho, pero no es tan mala persona y me estás diciendo que no va a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo establece la Biblia. Dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Una vez igual predicándole a dos homosexuales que estaban sentados en una banca, abrazados y abrazados o tomándose de las manos, no me acuerdo. Les llegamos a compartir y curiosamente los dos eran, no sé si los dos o uno de ellos era miembro de la parroquia de su comunidad y era quien daba las pláticas a los jóvenes de las reuniones de los sábados. Y yo, híjole, pero pues hay que hablarles la verdad, ¿no? Y ellos sabían que estaban mal y se estaban como defendiendo con uñas y dientes, pero pues la Biblia lo dice así, no lo decimos nosotros. Entonces la consecuencia de pecar, del pecado, es una muerte eterna. Nuevamente Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay un lugar intermedio, solo hay dos lugares a los que puede una alma pasar la eternidad: vida eterna o vergüenza y confusión perpetua. No hay un lugar intermedio, no hay medias tintas con Dios, o eres frío o eres caliente. Y entonces, pues ya vimos que todos hemos pecado, las consecuencias de estos pecados. Y entonces, ¿qué podemos hacer para evitar una eternidad lejos de Dios? Debemos hablarle a la persona y establecer cuál es el medio que Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados. Ya estos versículos ya los hemos visto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en el Hijo se pierde y no tiene vida eterna. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios sino a través de Jesús. No por una religión, por más correcta que tú creas que sea la religión, no por buenas obras, no por poner tu fe en alguien
que se portó muy bien hace muchos años, porque a veces pues las personas creen que hay alguien que en el cielo está intercediendo por nosotros y es mi abuelito o es el santo tal o es la Virgen María. La Biblia establece muy claramente cuál es el medio por el cual somos salvos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y este pasaje que también es muy importante de Isaías 53, de hecho todo Isaías 53 es muy claro y es muy bonito, pero el 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios puso en Jesús tus pecados y mis pecados. Dios castigó a Jesús para no castigarte a ti ni castigarme a mí. Jesús en la cruz estaba llevando nuestro pecado, nuestra ofensa a Dios. Jesús la estaba cargando sobre sus hombros al cargar esa cruz. Él estaba tomando tu lugar y mi lugar cuando estaba muriendo en esa cruz. Entonces, lo siguiente que podemos establecer que debe hacer una persona cuando le estamos compartiendo es el arrepentimiento de sus pecados. El arrepentimiento. Dejarle ver, mira, la Biblia dice, Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu pecado, deja tu maldad, deja lo que estás haciendo, deja tu propia voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú creas en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. La voluntad de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Eso decía Jesús. Y entonces, la fe y el arrepentimiento son dos cosas que van de la mano. Son dos caras de una misma moneda para la salvación. Las personas a veces piensan que con tener fe en Dios ya van a ser salvas. No, pues es que yo sí creo en Dios. Sí creo en Dios, aunque pues digo groserías, ¿no? Sí creo en Dios, pero pues tengo orgullo en mi corazón. Sí creo en Dios, pero le hablo mal a mi esposa. Sí creo en Dios, pero pues me voy de borracho y bueno, no le hago daño a nadie, ¿no? Sí creo en Dios, pero tantas y tantas y tantas cosas. Las personas tienen como les comentaba hace un rato, la idea de que pues es que Dios es bueno, entonces no me va a mandar a mí al infierno. Eso pensaba yo. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, pues que esa bondad me va a alcanzar, y aunque yo haga de mi vida un papalote, a mí no me va a mandar al infierno. Pero la Biblia establece otra cosa, Dios dice otra cosa, y eso hay que hacérselos ver a las personas, ser claros con ellos, ¿no? Y sobre todo a través de la palabra. En Hechos 3:19 decía Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y fe. No es suficiente con que
con que tengan fe, necesitan arrepentirse, necesitan volverse a Dios, necesitan cambiar la forma de vida que llevan. Y eso hay que hacérselos ver a las personas, eso hay que ponérselos en claro. No es suficiente con que tú creas. La Biblia dice que los demonios creen y ellos no son salvos. No es suficiente con que lo tengamos en el pensamiento, debe traducirse en una vida que cambie y que cambie de verdad. Entonces, cuando evangelizamos debemos tener muy presente estos elementos. Y al final de la plática del tiempo de evangelización, yo les pregunto a las personas normalmente cuando les predicaba, ¿no? Como retomando otra vez los puntos, volviendo a reafirmar los puntos, y les preguntaba si me entendieron. Y les preguntaba, oye, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde crees que irías? ¿A dónde crees que irías? Y más de una ocasión, más de 2 veces me contestaron, al infierno, con una sinceridad y no sé si con un descaro. No, pues al infierno. Y yo, ay caray, ¿y no te da miedo? Y esto que te acabo de comentar, yo creo que deberías ponerte a meditar, ponerte a pensar, reflexionar sobre esto, porque es importante, se trata de tu eternidad. No estamos hablando de canicas o de comida, estamos hablando de cosas que tienen la mayor importancia, ¿no? Entonces, al terminar, es importante preguntarles a las personas si han comprendido lo que les hemos hablado. Y pues evangelizar es un proceso. Yo cuando comencé a predicar en las calles, fue hace muchos años, cuando llegué al instituto, y había como de casa de oración, pues ven que casa de oración pues es muy grande, y había nada más como 3 o 4 que iban a evangelizar, y se me hacía muy curioso, pero bueno, dije pues voy, porque en mi corazón era algo que había estado de muchos años atrás. Yo soy de Oaxaca, de la hermosa República de Oaxaca, y yo ahí alguna vez me subí a un camión a predicar con mi guitarra y con un amigo, pero pues todo nervioso y todo churpio, dijeran, ¿no? Y ni me acuerdo qué dije, pero pues me acuerdo que lo hice una vez, porque yo tenía esa, como les decía en principio, como esa inquietud, esa ansiedad de que las personas conocieran de Dios. Y cuando evangelizamos en las plazas, pues éramos pocos. Y yo al empezar a evangelizar, yo decía, no, pues tengo ya algunos años en el cristianismo, entonces yo sí sé evangelizar. Y cuando me tocaba compartirle a alguien, no me salían las palabras. No sabía cómo hablarle de Jesús. No sabía cómo desarrollar el evangelio para que la persona lo pudiera entender. Yo no sé si ingenuamente o orgullosamente yo pensaba, no, pues sí puedo, sí sé. Y a la hora de la hora pues no, ni pude ni supe. Pero también con el paso de la práctica y de los años y también de conocer más de la Biblia y ir buscando versículos, ir relacionando versículos, uno se va formando un método y sobre todo la idea un poco más amplia del Evangelio. Y
como les decía, cada quien tiene una forma, un método particular de poder presentar el Evangelio. De hecho, pues en el Instituto Bíblico había una clase de evangelismo, de cómo evangelizar, y creo que duró como 4 trimestres o una cosa así, si no es que más. Y bueno, esto que les comentaba yo es algo breve, y el presentar el Evangelio tiene muchas bendiciones. Yo recuerdo que cuando pues les predicábamos a las personas, y cuando uno expone su fe, cuando uno habla de Jesús, cuando uno habla de lo que cree, uno también sale bendecido, uno sale fortalecido, uno sale Dios nos llena en esos tiempos. Dios afirma nuestra fe, Dios fortalece nuestro corazón, y cuando evangelizamos estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo un mandato de Dios, y Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Dios pone a veces las palabras para poderle hablar a una persona cuando tienen una circunstancia difícil. Me acuerdo que también iba a los hospitales a compartir la palabra con un grupo de amigos. Al hospital, híjole, ¿cómo se llama el que está en el ejército? Híjole, no me acuerdo. Bueno, un hospital. Y estaba una señora que era un hospital de niños recién nacidos o niños de 1 año, 2, un hospital para niños. Y les compartíamos a veces a los papás, no distraíamos, sino poníamos algunos juegos o unos dibujos ahí a los niños para hablarles a los papás más que nada, ¿no? Y en una ocasión me tocó hablar con una señora que tenía en una cama a su hija como de 7 años, que estaba a punto de morir. No recuerdo exactamente la enfermedad que tenía, pero la niña estaba flaquita, chupada de los huesos, y sufría. Movía la boca y tenía los ojos cerrados y se escuchaba como un lamento. Y era una cosa dificilísima, triste, una situación muy complicada. Y yo cuando llegué ahí, yo dije, Señor, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Su hija muriendo, la señora pues con el corazón roto, y yo aquí llegué. Y bueno, Dios tiene misericordia de uno, y gracias a Dios pues pude hablarle del amor de Dios, de la palabra escrita y de lo que pues Dios sentía también por ella y por su hija, que el amor que Dios les tenía a pesar de la situación, y que solamente con Dios podían pues poder soportar una situación así. Y al final pues la señora pues entre lágrimas me decía, no, agradecida que pudiera hablarle de Dios, que ella acababa de recibir la noticia que su hija iba a morir y que no sabía qué hacer, se sentía destrozada, desconsolada, y me dijo, qué bueno que viniste, qué bueno que me hablaste, porque eso me ha ayudado bastante. Y bueno, gracias a Dios pues Dios usa a las personas, ¿no? Dios nos usa en el momento y en el tiempo a veces adecuado, pero Dios nos bendice, Dios nos ayuda, y como les decía pues nos da palabras. Y bueno, lo más importante cuando evangelizamos, todos estamos llamados a evangelizar, como decía Memo. No es únicamente un ministerio que solamente unos cuantos o unos pocos, todos estamos llamados a hacerlo. Pues si eres cristiano, yo creo que el deseo de tu corazón debe ser que otros sean salvos. Si estás lleno del Espíritu Santo, como decía Memo, lo más natural es que quieras hablar de Dios, y lo vas a hacer. Y yo creo que
lo más importante al evangelizar es esto: tener el mismo sentir que tenía Cristo. El deseo de ver corazones cambiados, ¿no? Y más que oidores, tenemos que ser hacedores. Y si Dios nos dice, id y predicad, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar. Y bueno, uno puede hablar mucho, pero pues vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Pues espero que haya sido de bendición. Hay mucho que decir, mucho que hablar. Lo presentamos de manera un poco breve, un poco rápida, pero Dios nos manda a poder hablar de Él, de su amor, de la transformación que Él hace en los corazones, como lo ha hecho en el nuestro, ¿no? Si me acompañan cerrando sus ojos, vamos a orar un momento. Bendito Señor, te damos gloria y honra a ti. Tú que conoces el corazón de todos los hombres, tú que conoces nuestro corazón, tú sabes lo que hay en nuestro interior, tú sabes qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer. Perdónanos cuando no hemos hecho tu voluntad de hablar de lo que tú has hecho por esta humanidad, por nosotros. Tú has establecido a tu iglesia para llevar la buena noticia, las buenas nuevas. Tú has formado a tu iglesia para reflejar el carácter de Cristo, para mostrar al mundo a Jesús. Tú nos has salvado, Señor, para mostrar esa salvación a otros también. No permitas que la luz que tú has encendido en nosotros se apague. Como tú decías, nadie enciende una luz para ponerla debajo. Señor, ayúdanos a poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien por amor se dio a sí mismo, quien por amor murió en la cruz, se despojó, se negó a sí mismo. Ayúdanos también a despojarnos, Señor, de nuestra timidez o de nuestra comodidad o de nuestro orgullo, de nuestra frialdad. Ayúdanos a despojarnos de nuestra indiferencia, Señor. Porque la vida que tú has puesto en nosotros nos lleva a querer ver que otros tengan esa misma vida, Señor. Y queremos que tu vida fluya en nosotros, que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Haznos un instrumento de tu salvación que alcance a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas con las que coincidimos en algún momento, Señor. Úsanos para traer vida donde hay muerte, a traer ungüento donde hay dolor, Señor. Porque nosotros tenemos lo que este mundo necesita. En nosotros
vives tú, Señor, y este mundo te necesita a ti. Ayúdanos a no ser indiferentes, a no pensar que es difícil hablar de ti. Úsanos para traer luz donde hay oscuridad, a traer vida, Señor. Usa mis manos, usa mi voz, usa mis pies, usa mi corazón. Ayúdame, Señor, también. Usa mis recursos. Usa mi tiempo, Señor. Sobre todo quita, Señor, la indiferencia. Porque este mundo, más que nunca, el día de hoy te necesita a ti. Porque están sumidos en la desesperanza, en el dolor, en la enfermedad. Y no se dan cuenta que esto es temporal, Señor, y que tú traes lo eterno, lo verdadero. Que eso es más importante. Estar en paz contigo, tener tu perdón. Usa nuestras vidas, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a cantar este canto. Para decirle con todo nuestro corazón que nos ayude a llevar el mensaje del Evangelio, este mensaje que salva a todo hombre que está lejos de Dios. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar. Cuánto les amas y les quieres salvar. Tú dijiste ir y predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar que todo ser pueda escuchar. Cuánto les amas y les quieres salvar. Ahora dile: Señor, heme aquí, que dispuesto estoy. Anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, a este mundo que se muere sin amor. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí.
Dile: Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Tú dijiste ir, predicar por todo el mundo tu evangelio, anunciar, eso somos llamados, que todo ser a través de mí pueda escuchar de tu amor, cuánto les amas y les quieres salvar. Señor, envíame aquí, dile a Él: dispuesto estoy, Señor, anunciaré tu muerte y que vives hoy, y de tu sufrir en aquella cruz, este mundo que se muere sin tu amor. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero brillar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti, pues tú eres la verdad. Jesús, yo quiero llevar a las naciones tu verdad, decirles de tu amor por mí, y que un día tú vendrás. Tu luz yo quiero llevar. Usa mi vida más y más, no me avergonzaré de ti. ¿Por qué? Pues tú eres la verdad. Dile aquí: tú dijiste ir, y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Tú dijiste ir, dile: y yo estoy aquí. Heme aquí, Señor, dispuesto estoy a ti. Dispuesto estoy a ti, Señor Jesús. Úsanos a nosotros, Señor. Pues ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán en alguien de quien no han oído, Señor? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo. Queremos ser aquellos que tú usas, Señor, aquellos que predican para que el mundo escuche, crea e invoque tu nombre y sean salvos. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Levantemos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, tenemos un llamado, una tarea, una responsabilidad. No una opción o una sugerencia de vida, sino un llamado a diario predicar la palabra de Dios y predicar a Cristo
Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que descansen, que pasen buenas noches.